Nuestra profesión se basa en vocación de servicio, y conforme nuestras líneas de carrera se fueron diversificando, cada uno hace esto a su manera. Sin embargo, hay que entender que cuando recibimos un paciente en nuestro consultorio, este acude con un motivo de consulta, que finalmente se traduce en cierto grado de vulnerabilidad. Pero imaginen que este paciente haya estado en riesgo de perder su vida o se encuentre en tal riesgo. Entonces el esquema cambia completamente diferente. Ahora, en este tipo de pacientes, estamos jugando en contra del tiempo, y además casi con una tensión como si estuviéramos con un cronómetro que nos cuenta estos minutos restantes. Pero donde realmente van a importar estos minutos es cuando entendemos o podríamos nosotros estar en los últimos minutos de vida de este paciente. Mi nombre es Rodrigo Salazar y hay que entender que todos podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y la prótesis bucomaxilofacial es una especialidad dirigida al odontólogo que, por su nombre tácitamente, se dirige a la atención de este tipo de pacientes mutilados que están en esta área bucomaxilofacial. Sin embargo, cuando la región anatómica no es el límite, ni tampoco el profesional que se ve involucrado, se habla de anaplastología. Los objetivos de la presente exposición implican poder describir el campo de acción del rehabilitador bucomaxilofacial integrado en un equipo multidisciplinario. Dada la coyuntura odontológica, es importante poder describir uno de los tipos de prótesis bucomaxilofaciales que son más familiares con lo que nosotros realizamos, y además de revisar algo de rehabilitación bucomaxilofacial intraoral convencional. Luego, necesitamos para todo esto revisar pacientes, así como también parte de literatura. Cuando nosotros emprendemos un viaje, en realidad lo realizamos porque queremos saber a dónde ir. Nosotros no hacemos un viaje sin saber dónde ir. Y lo diferente no existe en prótesis bucomaxilofacial, porque cuando trabajamos sobre oncología craneofacial, existe un mayor impacto en la calidad de vida, debido a que funciones esenciales como la nutrición y la comunicación, y sobre todo el impacto estético que existe, es inocultable. En ocasiones, la belleza natural de un individuo puede verse alterada, puede verse desfigurada sin previo aviso, y lamentablemente tenemos que trabajar para este tipo de pacientes. Y cuando tocamos el tema de calidad de vida, que para unos puede ser una cosa, así como para otros puede ser otra, la calidad de vida podemos coincidir en que es la habilidad de realizar tus quehaceres diarios. Pero yo les pregunto, ¿será posible realizarla con características como estas? Es por eso que existen profesionales que se dedican a la rehabilitación de este tipo de pacientes. De acuerdo al límite anatómico, es que existen diferentes nombres, pero finalmente lo más importante es el tipo de entrenamiento que ha recibido este profesional, porque pueden haber deformaciones por cáncer, por patología no oncológica, por malformaciones congénitas, así como adquiridas, incluso hasta infecciones. Pero el punto es que este tipo de profesional no gira solo alrededor del paciente, sino que son diferentes especialistas que de manera integrada trabajan por este tipo de pacientes. Y en realidad, si quisiéramos extrapolar, si tenemos un paciente convencional al cual le vamos a hacer una prótesis completa superior y tenemos frenillos aberrantes, tuberosidades retentivas y consultaríamos con algún cirujano maxilofacial para hacer algo de cirugía preprotésica, no sería un caso diferente al que si es que este paciente tuviera un tumor, por ejemplo en el paladar blando, que compromete 3/4 partes de este paladar. Sin embargo, ese otro cuarto restante, que está sano, limita mi función de colocar un obturador. Entonces, yo podría ponerme en coordinación, no solo con el cirujano maxilofacial, sino con un fonoaudiólogo, para poder nosotros determinar si es que la función de las J, las Gs podrían ser restituidas y finalmente indicar la resección de ese cuarto final, porque lo más importante es que a través del obturador podamos reseccionar esa parte, podemos sellar esa vía aérea de esa vía digestiva. Y nosotros como profesionales estomatólogos que realizamos acto médico porque hacemos un examen clínico, hacemos un diagnóstico presuntivo, establecemos un plan de trabajo para el diagnóstico, llegamos a este diagnóstico para que planteemos alternativas de tratamiento y finalmente un pronóstico y mantenimiento del mismo. El campo de acción del protesista bucomaxilofacial y anaplastólogo se da por la estructura anatómica que sea perdida, o sea, de acuerdo a la necesidad. Y como pueden ver, existen diferentes tipos de prótesis que se realizan. ¿Okay? La más familiar con la que nosotros realizamos es la prótesis intraoral, pero que muchas veces se conjuga.
Para quienes conocen al técnico dental Oscar Orellana, ahora saben que no solamente se dedica a hacer CAD/CAM, sino que hace maravillas como estas. Este trabajo lo realizó con el doctor Edgar Dávila cuando estaba en Florida, Tampa, y conectaron esta prótesis a implantes a través de imanes. O por ejemplo, este otro paciente que llega al servicio de rehabilitación oral de la Clínica Dental de Cayetano Heredia, portando una prótesis ocular que ya tenía 30 años y salió con una nueva. Porque si bien su motivo de consulta era uno, nosotros identificamos su problema y finalmente este paciente pudo cambiar el color de sus gafas para poder salir a la calle. Otros tipos de prótesis, por ejemplo, son aquellas que tienen protectores para radioterapia, porque si bien podrían hacer radioterapia los oncólogos en una zona bucal y queremos proteger otras zonas, también colocamos algo de plomo dentro de estas, o prótesis conjugadas, como por ejemplo la que vemos aquí. Esta prótesis que está conectada a una prótesis facial y además de una prótesis intraoral. Por ejemplo, también, ¿qué otro elemento tenemos? Imaginemos un paciente dentulo completo que tiene una fractura mandibular y necesitamos ferulizarlo de alguna manera. El punto es, ejemplificando y ya introduciéndonos en prótesis obturatriz, ¿qué podemos realizar? Lo primero que tenemos que entender es que existen diferentes tipos y estas van en función al momento en el que este paciente llega a nuestra consulta. ¿Okay? Si hablamos de una inmediata, por su propio nombre, nosotros vamos a realizar una prótesis obturatriz inmediata a la resección tumoral o a la cirugía que se vaya a realizar. En realidad esto no se hace desde hace poco, tiene bastante tiempo y la idea es que esta prótesis acompañe durante los primeros días de cicatrización del paciente y que sea fija. Además, el que pueda estar sellando esta vía aérea, entendiendo que el paciente va a estar con una neuromusculatura no adaptada a esa cavidad y recién es un trauma quirúrgico y bastante intenso, necesitamos que este paciente también coma, también hable y por ende el colocarla disminuye considerablemente el tiempo de internamiento del paciente porque ya no estaría usando una sonda nasogástrica. Idealmente se le ferulizaría estructuras rígidas, sin embargo a veces no se puede. Si tenemos quizás un arco cigomático, quizás dientes, otros huesos o bien tejidos blandos como indico. Este paciente, llamémosle María Claudia, presenta un carcinoma mucoepidermoide grado intermedio en el paladar. ¿Okay? Entonces, de manera multidisciplinaria, el equipo quirúrgico, a través de las imágenes, realiza un diagnóstico, un plan de tratamiento y con eso nos buscan como servicio de rehabilitación bucomaxilofacial para que en el momento de la cirugía se pueda colocar este dispositivo. Imaginemos que un paciente X fuera dentulo completo y necesitáramos hacer una función como esta. Aponte puede darnos una imagen de cómo hacer este tipo de obturatorios. Un segundo tipo es la transicional, que en realidad va en secuencia a la inmediata. Una vez que ya culminó el tiempo de la inmediata, pasamos a la transicional y la lógica de este tipo de rehabilitaciones es removible. La idea es que ya pueda, a partir de esos días en los que va a estar fija esta otra, la remuevo y pueda ser higienizable. Y finalmente, como esta otra estaba fija, va a ser el primer contacto de la cavidad con el paciente. Entonces, esta debe ser acondicionada con materiales de rebase y pueden haber por estas características complicaciones frecuentes debido a que los tejidos cambian muchísimo y además que los materiales con acondicionador de tejidos tienen ciertas características que acumulan microorganismos, por eso tienen que ser rebasados frecuentemente. Entonces, esta es María Claudia, donde vemos una cavidad que fue después de 20 días de operada, bastante cruenta. Entonces, se identifican las zonas de compresión del obturador para que sean aliviados y finalmente, a través de una impresión funcional, se consigue con un material de rebase, se consigue nuevamente sellar esta cavidad. Y quiero que observen la lesión que se encuentra en cornete. Entonces, estas son las condiciones para que vayan a poder ir guiándose la cicatrización. Una vez que ya se estabilizan más los tejidos alrededor de la herida, pasados alrededor de 2 a 3 meses, ya se confecciona una prótesis obturatriz definitiva. Sin embargo, el concepto definitivo en prótesis bucomaxilofacial y anaplastología no es real, porque el recambio es bastante alto. Por ejemplo, si es que fuera una prótesis facial, el paciente también envejece, el paciente adelgaza, el paciente puede también aumentar de peso. Así como intraoralmente las condiciones del tejido pueden ir cambiando y en algún momento prematuro podría el paciente ya empezar a sentir filtración del aire o de los alimentos, entonces sería momento para poder cambiar otro. Pero el punto es que sea hecha cuando esté más estable y pueden ser diferentes técnicas para realizarse.
Entonces, María Claudia ya está lista para poder tener una prótesis obturatriz definitiva. Se toma una impresión primaria que copie los límites de la lesión para que confeccionamos una cubeta individual, con la cual realizaremos una impresión funcional de compresión selectiva, con un material fluido que nos permita copiar aquellas estructuras flácidas que muchas veces van a ser tal cual. Entonces, podemos no solamente tener detalles, no necesitamos quizás impresionar el cornete, pero sí al menos todas las estructuras circundantes casi más externas, para que podamos obtener un modelo de trabajo sobre el cual nosotros confeccionaremos un obturador, que como ven no tiene una característica bastante compleja, porque pueden ser desde los elementos más simples como los que están viendo hasta otros que vamos a ver en breve. Entonces recuerden que María Claudia se encontraba en estas condiciones y tras el uso del obturador cambia completamente el panorama. Incluso si ven el cornete, ya esa lesión reactiva que se encontraba ahí producto a los microbios que se agregaban sobre el material de rebase ya no están o van en reducción. Esta es una vista oclusal de la posición del obturador. Y si se dan cuenta, la paciente se encuentra en etapa de crecimiento y desarrollo, no ha completado su proceso eruptivo y tampoco tenemos el canino, entonces tenemos que hacer alguna modificación de esta prótesis obturatriz para que pueda no impedir con el crecimiento del mismo. Observen, por favor, en los márgenes de la lesión, vemos que aquí existe una fibrosis de la circundancia de esta cavidad. Y si hacemos algunas modificaciones de este obturador, ya vemos que empieza a erupcionar este canino. Pasado un tiempo, sumado a otras modificaciones, podemos ya asegurar su presencia en boca. Y si ven lo siguiente, no solamente María Claudia está creciendo, sino que los tejidos y la cicatriz están madurando, porque existe ahora angiogénesis alrededor de la periferia de la cavidad. Chicharrón chinchano, Mississippi, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Chicharrón chinchano, Mississippi, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Recordemos que esta paciente se encuentra en edad escolar y creo que ninguno de nosotros quisiera estar afecto a cualquier molestia de los compañeros, ¿cierto? Entonces comprendamos que la rehabilitación no es solamente poder obstruir esta vía aérea, este pase de los alimentos del aire, sino que también pueda comunicarse favorablemente. Existen cerca de 14 clasificaciones de los defectos maxilares, sean quirúrgicos, sean protésicos. Empezó Armani en el 78 con una clasificación, la última fue de Brown en el 2010. En realidad, una de las más aceptadas es la de OK, que fue publicada en el 2001. Sin embargo, Avinash, el año pasado, pudo hacer una síntesis de todas estas clasificaciones y sugirió lo siguiente. Entonces, él, en vez de poder identificar clasificación C3, B1 o A3, en realidad lo que nos interesa es saber qué estructuras están comprometidas, qué tan grande es el tumor, tanto en sentido vertical, en sentido horizontal, y con eso poder tener consideraciones para las confecciones de las estructuras. Entonces, como podemos tener diferentes tipos de prótesis obturatriz, por ejemplo, de acuerdo a la lesión, quizás sea más grande, pueda llegar hasta la base cráneo, ¿por qué no? No significa que tengamos que tener un obturador que vaya hasta allá. Sin embargo, cuando estas son grandes y estas prótesis tienen un mayor tamaño, tenemos que aumentar también el tamaño de la prótesis. Sin embargo, lamentablemente estas van a pesar más. Para eso nosotros hacemos prótesis huecas, que existen técnicas diferentes para poder hacerlas, desde poner, por ejemplo, una bolsita con piedra pómez, la cual después va a ser perforada, se vacía la piedra, se saca la bolsita y perfecto. Pero esta es la prueba de fuego, que flote, porque así comprobamos que la densidad del mismo es menor que la del agua. Pasando por prótesis combinadas, a través de coronas, prótesis fijas, quizás con ataches para poder unir prótesis parciales removibles con bases metálicas. Sin embargo, esta biomecánica es diferente, no es ni siquiera como la de una clase 3, por ejemplo, una antropoplasia, sino existe una biomecánica que hace que si no ferulizamos quizás un poco más invasivamente, podríamos tener problemas en las piezas que están anexas a la tumoración, o sea, a la cavidad, así como también de las últimas piezas del cuadrante. Incluso hay autores que recomiendan extraer la pieza anexa a la lesión,
a la cavidad. Entonces así va a haber una especie de meseta de hueso que podría ayudar a la biomecánica. Y para esto es que existen estudios fotoelásticos, así como también estudios de elementos finitos muy serios que nos permiten a nosotros identificar cuáles son los mejores diseños para este tipo de prótesis. Pero cuando nosotros hablamos de implantes versus aquellas prótesis convencionales, Tin Lin en el 2005 tuvo a bien poder comparar la percepción del paciente versus todas estas características que están viendo aquí. Y lógicamente, como podrán imaginar, los pacientes tienen una clara tendencia a inclinarse por los implantes dentales. Es así que existen prótesis obturatrices combinadas a través de implantes que pueden ser de diferente nivel de complejidad, solo intraorales o bien, como vemos en este caso publicado por Takahashi, donde conectó una prótesis intraoral a través de unos magnetos con una prótesis extraoral. Pasando por prótesis fijas, la anterior fue removible, como por ejemplo una prótesis híbrida como la cual vemos aquí. Quizás la tasa de recambio sea diferente, pero podemos también tener maravillas como estas que han sido trabajadas por el profesor Delshaus de Sudáfrica, él es director del Instituto Brannemark de Sudáfrica, donde observen lo siguiente. Él aquí tiene un fresado de titanio, el cual ha sido copiado del lado ipsilateral. Además tiene la conexión de los implantes oncológicos, no son cigomáticos porque en esta zona es lisa, entonces esta zona va a estar expuesta al medio. La conexión protésica a unos flancos, además de que también vamos a tener los implantes coaxis, que vamos a comentar en un momento, la prótesis híbrida per se, y también el obturador, unido a través de unos imanes en contacto con la vía aérea. Este es un modelo estereolitográfico de tejidos duros y de tejidos blandos. Y doctores, lo más impresionante de todo esto es que lo que están viendo es prequirúrgico. El paciente entró con tumor y salió con todos estos dispositivos que finalmente buscan recuperar su calidad de vida e impedir que este paciente se sienta mutilado desde ya. A lo que me refería con los implantes coaxis que este centro usa son unos de corrección intraósea de la angulación del pilar y del ángulo, porque no usan ellos pilares angulados. Entonces, así tienen mejores biomecánicas, tienen conexión externa, conexión interna trilobulada, en fin, y les ayuda muchísimo. Habiendo ya descrito estos tres primeros tipos de prótesis obturatriz, la inmediata, la transicional y la definitiva, tenemos que también imaginar que hay muchos pacientes que no terminan recibiendo unas prótesis en el momento oportuno, quizás no tuvieron la oportunidad de tener a un protesista bucomaxilofacial ahí, y hay gente que tranquilamente pasa 30 años con un hueco en el paladar, pero su musculatura y su habilidad se va entrenando con el tiempo tras un proceso de adaptación. Sin embargo, los estudios indican que si a estos pacientes se le coloca una prótesis obturatriz, o sea, un paciente que ya tuvo 30 años un hueco en el paladar, se le coloca un obturador, al comienzo quizás le va a tardar un poco en poder adaptarse. Sin embargo, una vez que ya se adaptó, quiesta prótesis le va a permitir reducir de 8x a 5x su tiempo de deglución. Y cuando se la sacan, ya no la quieren dejar. O sea, notan la diferencia. Pero, ¿qué otros tipos de necesidades protésicas intraorales existen, además de las obturatrices? Ese es un caso cedido por el doctor Sergio Ponce, que trabaja en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde su paciente presentaba un nasoangiofibroma. Entonces, con un equipo de cirujanos, trabajan para poder retirar esta lesión. Pero el único acceso que tiene esta lesión para poder ser retirado es a través del paladar. Y lógicamente no vamos a hacerle hueco al paladar. Vamos a sacar el paladar para poder retirar la lesión y finalmente reposicionar el paladar, y con una mucosa completamente íntegra se reposiciona con este elemento que coincide con unas perforaciones a través de las troneras gingivales para que se permita finalmente unir a los tejidos blandos o a los tejidos duros que se encuentren presentes. Ferulizamos entonces esta plaquita. Este caso fue cedido por la doctora Natalie Ramírez, donde tuvo a bien rehabilitar a esta paciente que también se encuentra en crecimiento y desarrollo. Entonces es una prótesis, digamos, definitiva, entre comillas, porque igual este paciente va a estar en un proceso de crecimiento y desarrollo y quizás podría trabajar con un ortodoncista para mejorar el engrane a lo largo del tiempo y conforme esta niña vaya creciendo. Otra técnica que publica Boll el año 2008 es emplear implantes de ortodoncia a través del reborde para poder hacer una prótesis inmediata.
y así ofrecer mejores condiciones de retención a la misma prótesis inmediata. Lógicamente, estos implantes no deben ser usados de manera definitiva porque sabemos que estos no se integran, no buscan su integración. Para eso existen otros tipos de implantes. En India podría arriesgarme a decir que se publican muchos de los artículos o reportes de casos de prótesis bucomaxilofaciales. Si es que uno entra a PubMed a buscar este tipo de información, me arriesgaría a decir que un 40% de esta es de referencia a India. Y en realidad, como vemos aquí, a este niño le resolvieron este problema congénito a través de un dispositivo que le ofreció nuevamente un soporte labial, así como también un sellado de esa cavidad que estamos viendo. Los implantes cigomáticos también son una alternativa bastante, digamos, considerable para el tratamiento, porque muchas veces no existe otro anclaje que no sea a través de este. Y imaginemos que este niño, por ejemplo, no tuvo la opción de poder prever una cavidad en su paladar. Entonces, lamentablemente tuvo, por un síndrome Pierre-Robin, esta comunicación. Y si no tuvo la oportunidad de recibir una cirugía inmediatamente o a los pocos días, este niño también tiene que comer. Entonces tenemos que confeccionar un dispositivo que le permita a este niño amamantarse. Un caso más severo de lo mismo, donde a este le vemos la sonda nasogástrica. Entonces son condiciones, son necesidades. No necesariamente es el protocolo ideal hacerle un obturador primero, sino la idea es poder cerrar con cirugías, pero a veces tenemos que hacerlo. Y un caso, por ejemplo, donde no todo es un ejemplo donde no todo lo que se corrige es a través de cirugías. En realidad, a través de planificaciones multidisciplinarias se pueden trabajar, pero en ocasiones, lamentablemente, no se tiene la oportunidad de contar con un protecista bucomaxilofacial o un ablastólogo y se necesitan hacer este tipo de rehabilitaciones. ¿Cuándo podrían haber sido otros medios? Una prótesis, una epítesis de nariz con diferentes estructuras que se han perdido, pero ¿qué nos enseña esto? Que nunca podemos prever una mutilación, lamentablemente no es algo deseable, pero es algo que tenemos que tener como profesionales una referencia, tener que saber cómo podemos actuar si es que tenemos o nos llega un paciente como este. Entonces, a este paciente, tras un tiempo en el pase de su cicatrización, observamos que los tejidos van cambiando y se le colocan implantes para poder fijar una prótesis que finalmente nos enseña mucho en esta foto, porque este paciente ahora puede estar junto a su familia. Puede estar junto a su familia y pueden estar tranquilos, felices, y si yo no les dijera que este paciente tiene una prótesis, probablemente solamente dirían, ah, mira, algo raro tiene en la cara. Sin embargo, en realidad es parte de la rehabilitación. Esta otra paciente llegó también al servicio de cirugía bucomaxilofacial de la Clínica Dental Cayetano Heredia, donde los cirujanos trabajan con nosotros en el servicio de rehabilitación para poder atender este tipo de pacientes. Miren, esta paciente tiene un mixoma. Esta paciente, vemos en la imagen el tamaño de la lesión. Entonces, sabemos que va a haber una maxilectomía parcial radical. Entonces, a través de unas impresiones, tenemos los modelos de trabajo, los cuales vamos a remodelar de acuerdo a la resección y ensayar esta prótesis que va a ser colocada inmediatamente. En el momento se planifican, vemos que existen unos premolares aún en boca, que después al final, en el momento de la cirugía, no van a ser mantenidos, ya van a ver. Esta es una vista oclusal. La prótesis fue confeccionada por el laboratorio Precisa, dirigido por el doctor Pablo Chávez, quienes trabajaron muy eficientemente para poder sacarla oportunamente, porque trabajamos en contra del tiempo. Y en realidad, si ven esta prótesis, quizás me pregunten, ¿por qué el paladar transparente? En realidad, todo acrílico es biotolerable y en realidad los colores que usamos son a través de óxidos metálicos que cierto grado de irritabilidad pueden generar en zonas cruentas. Entonces, de preferencia podríamos optar por este tipo de prótesis transparente en la zona del paladar. Pero el punto concreto es que se tenga una prótesis. Entonces, teniendo ya la prótesis, se entra a sala de operaciones con anestesia general, se empieza a hacer la incisión, se expone la lesión, se delimita la zona que va a ser reseccionada y a través de unos instrumentos quirúrgicos empezamos a hacer la resección, todo por el equipo de cirujanos, ¿ok? Y a través de unos instrumentos y habiendo ya reseccionado completamente la maxila, se retira esta,
vemos que es amplia. La cavidad que va a quedar es enorme si es que no fuera conseguido un sellado con un paladar, como se va a hacer. Y lo que vemos aquí es seno maxilar, ¿ok? Piso de fosas nasales y también el otro seno maxilar, y aquí les presento la mucosa del seno maxilar. Como ven, es una resección bastante grande. Entonces se sutura el piso de fosas nasales, que se ha visto comprometido en el momento de la resección, y también se reposicionan los tejidos. Imagínense la cavidad que habría si es que no estuvieran reposicionados estos tejidos. Entonces este es el equipo de cirujanos que trabajó. Y habiendo ellos terminado de colocar la sutura y de limpiar todos los tejidos, entra el protesista bucomaxilofacial a hacer las pruebas de la prótesis realizada. Entonces, con un material de rebase, nosotros adaptamos esta. Y aquí lo que me interesa no es cuántos puntos de contacto consigue. A mí lo que me interesa es poder conseguir que ese paladar esté fijo, porque como están todos los tejidos sueltos, necesito que no se forme un hematoma. Entonces, buscando estabilidad oclusal en la medida de lo posible, necesitamos comprimir ese paladar a través de una relación céntrica. Recuerden que el paciente está en anestesia general. Necesitamos asistencia para que podamos abrir la boca e ingresar la prótesis. Habiendo ya colocado este material de rebase, se feruliza. Se feruliza en este caso solamente a tejidos blandos. Esta es una vista oclusal de la prótesis. Y finalmente, y probablemente una de las cosas más importantes, es el soporte labial. Esta es una vista de la paciente sin la prótesis 7 días después, que fue el tiempo que decidimos mantenerla fija antes de removerla. Pero con la prótesis, este es el soporte. Y miren, la señora puede reír, puede sonreír. Como les comenté, en esta zona se había prequirúrgicamente previsto no retirar esas premolares, pero en el momento de la cirugía fue decisiva el retiro, y por eso es que se hizo una modificación inmediata de la prótesis. Pero lo más importante es que la paciente ya puede estar ahí. Y lo que observan aquí son tejidos. ¿Cuántos días creen que han pasado después de la cirugía? Han pasado solamente 14, ha sido el día de retiro de puntos. Y pensar que toda la historia que han visto previamente subyace en estos tejidos que están completamente sanos, ¿cierto? Pero la paciente va a tener que lidiar con que su soporte, va a estar disminuido si es que no tuviera la prótesis, y que la mucosa que está sobre el reborde, que en realidad no existe reborde, no existe hueso alveolar, está en contacto con el piso de fosas nasales. Eso es una vista frontal. Aquí vemos el equipo de cirujanos que ha sido liderado por el Dr. Hugo Gersi y la parte rehabilitadora liderada por el Dr. Walter Millares. Y hay algo que tenemos que entender. Les cuento una anécdota. En realidad, esta señora, cuando la fui a ver en sala de recuperación a la media hora aproximadamente, ya podía comunicarse. Y me dice: mire, doctor, sabe que yo en realidad pensé que me iba a morir. Y yo les agradezco mucho por todo lo que han hecho, porque ahora yo puedo sonreír y puedo yo misma tranquilizar a mi hija que aquí me acompaña. Y el lunes pasado que la vi en el último control, ella ya más tranquila, ¿no? Me indica: doctor, ¿usted cree que pueda vivir un año más con esto? Y yo le digo: claro, o sea, no solamente uno, sino los otros 50 que te quedan. ¿Por qué me decís esto, Felicia? Y ella me indica: es que, doctor, en realidad, así no se puede vivir. Y en ese momento a mí se me vienen a la cabeza todos los pacientes que pueden estar muchísimo peor que ella. Y lo único que atino a decirle en realidad es: mira, Felicia, en realidad si nos sucede algo es porque podemos superarlo. Y la señora abraza a su hijo, entra en llanto, nos agradece al equipo y se va un poco más tranquila. Porque, doctores, en realidad este tipo de atenciones no solo contempla retirar las lesiones, ni tampoco contempla solamente rehabilitar los defectos, sino que hay que pensar que este paciente se encuentra en sociedad. Porque en realidad el cáncer no tiene piedad, y por ende tampoco tenemos que tener piedad con el cáncer. Pero con quien sí tenemos que tener piedad es con el paciente y de su posición final dentro de la sociedad. Porque quienes quieren dedicarse a esto tienen que entender que existe mucho sufrimiento alrededor. Pero hay que saber esto para poder comprender este elemento. Comprenderlo para poder hablar con el paciente. Porque no se trata solamente de hacer prótesis así porque sí, sino se trata de poder llegar al centro de esta persona para poder acompañarla, poder entenderla y finalmente poder transformar su tristeza en felicidad.
Doctores, yo les agradezco mucho. Cualquier duda, por favor, me voy a encontrar en el correo electrónico, así como también en Facebook. Este video después va a estar colgado para que puedan volver a verlo si desean. Y tenemos que entender que nosotros como equipo multidisciplinario tenemos que ayudar a que nuestros pacientes puedan afrontar nuevamente el mundo. Les agradezco mucho.